Está presente en casi todos los estantes de supermercados en Estados Unidos. Rojo en la parte superior, blanco en la inferior. Un sello grabado en el centro de la etiqueta, colocado allí después de la Exposición de París de 1900, y que nunca se ha retirado. El diseño casi no ha cambiado desde 1898. Andy Warhol la convirtió en una obra de arte. Las mesas de acción de gracias en todo el país todavía dependen de su crema de champiñones para preparar el clásico casserole. La lata de sopa Campbell podría ser el producto alimenticio más reconocido en la historia de Estados Unidos. Pero detrás de esa etiqueta tan familiar hay una dinastía que la mayoría de los estadounidenses desconoce por completo. Un químico que ganaba $7.50 a la semana y terminó muriendo siendo dueño de toda la compañía. Una fortuna tan enorme que 2 estados llegaron a enfrentarse por el derecho a grabarla. Un nieto que hizo sus maletas, plantó árboles en Irlanda y entró en la embajada estadounidense en Dublín para renunciar a su ciudadanía para siempre. Y una familia ahora dispersa en 3 países, que todavía conserva miles de millones de dólares en acciones que se les ordenó nunca vender. Esta no es una historia sobre sopa. Es la historia de lo que una sola invención puede hacerle a una línea de sangre. Capítulo 1. El químico de $7. En 1869, un comerciante de frutas llamado Joseph Campbell y un fabricante de cajas de hielo llamado Abraham Anderson abrieron una pequeña operación de enlatado en Camden, Nueva Jersey. Envasaban tomates, verduras, jaleas y carne picada. El negocio era modesto. Anderson se marchó pocos años después. Campbell continuó y en 1894, tras casi 3 décadas, se retiró. Para entonces, un hombre llamado Arthur Dorrance había llegado a la presidencia de la empresa. Bajo el mando de Arthur, la operación era estable, lo suficientemente rentable. Enlataban tomates tipo beefsteak y los vendían a nivel regional. En 1895, la empresa introdujo su primera sopa lista para consumir. Se vendió razonablemente bien. Nada en el negocio indicaba que estaba a punto de convertirse en una de las compañías de alimentos más valiosas del mundo. Entonces apareció el sobrino de Arthur. John Thompson Dorrance nació el 11 de noviembre de 1873 en Bristol, Pensilvania. Provenía de una familia acomodada. El joven Dorrance era brillante, inquieto y estaba obsesionado con la química. Obtuvo una licenciatura en ciencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1895, y luego viajó a Alemania para realizar un doctorado en la Universidad de Göttingen. Mientras estaba en el extranjero, pasó tiempo en París comiendo en restaurantes y estudiando las sopas. Notó algo que le llamó la atención. En Europa, la sopa era una parte esencial de la alimentación diaria. En Estados Unidos, en cambio, no lo era. Dorrance creía que la razón era práctica. En el país, las sopas preparadas eran caras, pesadas y se vendían en latas demasiado grandes. Si alguien lograba resolver esos problemas, el mercado estaba completamente abierto. Después de completar su doctorado en 1897, Dorrance recibió ofertas para enseñar en Columbia, Cornell, Berry Guggenheim y la propia Göttingen. Rechazó las 4. En su lugar, fue a Camden y le pidió a su tío un puesto en la fábrica. Arthur dudaba. Pensaba que su sobrino era demasiado académico, no el tipo de persona que encontraría propósito en envasar frutas y verduras. Pero John insistió. Ofreció trabajar por un salario de $7.50 a la semana y montar su propio laboratorio con su propio dinero. Su tío finalmente aceptó. Resultó ser la decisión de contratación más importante en la historia de la industria alimentaria estadounidense. Dorrance construyó un pequeño laboratorio dentro de la planta de Camden y se puso a trabajar. Su idea era simple pero brillante. En ese momento, la sopa enlatada se vendía en envases de 32 onzas, y la mayor parte de eso era agua. Una sola lata pesaba varios kilos y costaba a un ama de casa más de 30 centavos. El agua hacía que fuera costosa de producir, de transportar y de almacenar. Dorrance decidió eliminar el agua por completo. Al concentrar la sopa, podía mantener el mismo sabor y valor nutricional en una lata de aproximadamente 1/3 del tamaño original. El cliente solo tendría que añadir agua en casa. El ahorro en producción, transporte y almacenamiento era enorme.
Una lata de sopa que antes costaba más de 30 centavos ahora podía venderse por 10. Desarrolló la fórmula en 1897. En menos de 2 años, las primeras latas de sopa condensada Campbell ya estaban en los estantes. La variedad original fue la de tomate. Se vendió de inmediato. A comienzos del siglo XX, la empresa ya ofrecía 21 variedades, todas al precio de 10 centavos. Dorrance era un científico, pero no solo un científico. También prestaba atención a la apariencia. En 1898, un ejecutivo de la empresa llamado Herberton Williams asistió al partido anual entre Cornell y Penn y regresó fascinado por el rojo intenso y el blanco de los nuevos uniformes de Cornell. Williams convenció a la empresa de abandonar su antigua etiqueta negra y naranja y adoptar esa combinación de colores. Fue un cambio inspirado en una tarde de fútbol americano, y terminó creando una identidad de marca que ha perdurado durante más de un siglo. 2 años después, Campbell participó en un concurso de sopas en la Exposición Internacional de París de 1900. Los representantes de la empresa no llevaron a un chef. Empacaron latas de sopa condensada en su equipaje, las prepararon allí mismo y ganaron una medalla de bronce por la excelencia del producto. Dorrance mandó imprimir esa medalla en la etiqueta. Ha permanecido allí durante más de 125 años. En 1904, una artista de Filadelfia llamada Grace Drayton dibujó a 2 niños de mejillas sonrosadas para una serie de anuncios en tranvías. Los Campbell Kids se convirtieron en un elemento publicitario que sobreviviría a casi todas las campañas de su época. Las ilustraciones de Drayton le dieron a la marca una personalidad que ninguna lata, por bien diseñada que estuviera, podría haber logrado por sí sola. Mientras tanto, Dorrance seguía acumulando poder. Se convirtió en director y vicepresidente en 1900, y a partir de ese momento utilizó cada dólar que podía reunir para comprar acciones a su tío y a otros socios. Dentro de la empresa, la situación era clara. Dorrance conocía las recetas. Él había diseñado el proceso. Si los demás accionistas rechazaban sus ofertas, podía marcharse, crear una empresa rival y arruinarlos. No está claro si esa amenaza llegó a expresarse directamente, pero el resultado fue evidente. Acción tras acción, año tras año, John Thompson Dorrance fue comprando hasta alcanzar el control total. Cuando Arthur se retiró en 1914, su sobrino lo sucedió como presidente. Al año siguiente, Dorrance adquirió la participación restante de la familia Campbell y se convirtió en el único propietario de la empresa. El hombre que había comenzado ganando $7.50 a la semana ahora, controlaba una compañía que estaba redefiniendo la cocina estadounidense. Tenía 42 años y apenas estaba empezando. Capítulo 2. Rojo, blanco y 10 centavos. Para 1904, la fábrica de Campbell producía 16 millones de latas de sopa al año. La operación que alguna vez envasó tomates y jaleas para un mercado regional se estaba transformando en algo completamente distinto. John Dorrance la había moldeado a su imagen. No le interesaban las conservas. No le interesaba el ketchup. Quería vender sopa, y quería venderla en todo el país. Comenzó eliminando todo lo que desviara ese objetivo. Las mermeladas, los condimentos y los productos en vinagre fueron retirándose gradualmente. Dorrance creía que una empresa que intenta hacer demasiadas cosas termina sin hacer bien ninguna. Campbell haría sopa. La haría mejor que cualquiera y se aseguraría de que cada hogar en Estados Unidos conociera su nombre. En 1906, Dorrance se casó con Ethel Malincrot en Baltimore. Ella provenía de una familia destacada de Maryland. Juntos tendrían 5 hijos, 4 hijas, Eleanor, Ethel, Charlotte y Margaret, y un hijo, John Jr., nacido en 1919. El matrimonio introdujo a Dorrance en el mundo social de la élite del Este, pero no era un hombre hecho para el ocio. Estaba en la fábrica antes del amanecer, involucrado en cada detalle de la operación, desde las variedades de tomates cultivadas en las granjas de investigación de la empresa hasta las palabras de un anuncio en tranvía. En 1911, las sopas Campbell llegaron por primera vez a California. Distribuir un producto perecedero a lo largo de miles de kilómetros de vías férreas y almacenes fue un verdadero logro logístico a comienzos del siglo XX. Campbell se convirtió en una de las primeras compañías de alimentos en abastecer a todo el país. Dorrance siguió avanzando.
En 1912 lanzó un programa agrícola, llevando a la empresa a producir sus propios tomates. Quería controlar la calidad desde la semilla hasta el estante. Durante las 8 semanas de verano de la cosecha, toda la planta se dedicaba exclusivamente a procesar tomates para sopa y jugo. No se producía nada más hasta que terminaba la recolección. En 1915, adquirió la empresa Franco-American Food Company, un productor de pastas y sopas enlatadas de Nueva Jersey que operaba desde 1886. Franco-American había sido la primera compañía en Estados Unidos en fabricar sopa enlatada de forma comercial. Dorrance no la compró para mantener su línea de sopas. La compró para absorber a un competidor y quedarse con su red de distribución. El nombre Franco-American fue retirándose gradualmente de los productos de sopa y reasignado a la pasta. En 1922, la empresa se reincorporó bajo un nuevo nombre. Antes era la Joseph Campbell Company. Ahora era la Campbell Soup Company. La palabra sopa, integrada directamente en la identidad corporativa, era una declaración clara. Esto no era una operación de enlatado genérica. Dorrance no quería que hubiera ninguna duda al respecto. Para finales de la década de 1920, Campbell vendía más sopa que cualquier otra empresa en el mundo. Durante los años de guerra, casi la mitad de las ventas provenían de solo 2 productos, la sopa de tomate y el jugo de tomate. Cuando la década llegó a su fin, la línea de productos se había expandido mucho más allá del tomate, pero el modelo esencial no había cambiado. Una sola fórmula, una sola lata, y un precio que prácticamente cualquiera podía pagar. Dorrance formaba parte de los consejos de bancos y compañías ferroviarias, era miembro de sociedades científicas a ambos lados del Atlántico y había recibido la Legión de Honor francesa. Por cualquier medida, era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, y estaba a punto de cometer el error más costoso de toda su vida. Capítulo 3. Vodcrest. Para 1925, John Thompson Dorrance generaba más dinero del que podía gastar razonablemente. Su empresa vendía sopa en todos los estados del país, y la fortuna seguía creciendo. Decidió comprar una casa que estuviera a la altura de esa riqueza. La propiedad se llamaba Vodcrest. Se extendía sobre más de 200 acres en Radnor Township, en la línea principal de Filadelfia, rodeada por las fincas de banqueros, magnates del ferrocarril y familias adineradas con generaciones de historia. La casa era una mansión de estilo isabelino y Tudor con 51 habitaciones, 3 pisos construidos en piedra local con detalles en piedra caliza y alas con entramado de madera. Había sido diseñada a comienzos del siglo por Horace Trumbauer, el arquitecto residencial más solicitado de Filadelfia. Trumbauer había construido mansiones para familias como los Waidene, los Elkins y los Stotesbury. Vodcrest había sido su encargo para James W. Paul Jr., socio gerente de Drexel & Company y yerno del financiero Anthony Drexel. Dorrance pagó aproximadamente $1 millón por la propiedad, incluyendo renovaciones y mobiliario. Mandó retirar los interiores oscuros de estilo victoriano y los reemplazó con acabados más claros de inspiración isabelina. El segundo piso contaba con 10 dormitorios y 5 baños para la familia y sus invitados, además de 12 habitaciones adicionales y 2 baños para el personal. El tercer piso tenía 5 dormitorios más, una guardería y 2 baños. En el terreno había establos, una casa de piscina, una lechería, un establo para vacas y un garaje con capacidad para 7 automóviles. El 14 de noviembre de 1925, la familia Dorrance se mudó allí. Todas sus pertenencias fueron trasladadas desde su antigua casa en Cinnamison, Nueva Jersey. Los niños se inscribieron en escuelas locales. Su vida social, sus amistades, su rutina diaria, todo cambió hacia Radnor. No era una casa de campo. Era un traslado definitivo. 16 sirvientes trabajaban dentro de la casa. Entre 10 y 12 más se encargaban de los terrenos. Dorrance organizaba reuniones con frecuencia y con gran despliegue. Su esposa Ethel, que había esperado años para que la riqueza familiar se tradujera en estatus social, organizaba tés y fiestas en el jardín que recibían elogios en las páginas de Sociedad. Cuando su hija mayor hizo su presentación en Sociedad, un columnista describió el evento como uno de los más elegantes de la temporada. Los Dorrance habían llegado a la élite y pensaban quedarse, pero no oficialmente.
Dorrance entendía algo sobre el dinero que muchos de sus vecinos no comprendían. Nueva Jersey, donde se encontraba la fábrica de Campbell y donde la familia había vivido desde 1911, grababa las herencias con una tasa mucho más baja que Pensilvania. Si Dorrance moría como residente de Pensilvania, su familia tendría que pagar una suma enorme sobre una fortuna que ya superaba los $100 millones. Así que mantuvo viva la ilusión de Sinnaminson. La antigua casa era una estructura sencilla de ladrillo con techo mansarda, ubicada en unas pocas hectáreas rodeadas de campos agrícolas. Su propia esposa la describiría más tarde, bajo juramento, como común y bastante fea. Pero Dorrance sostuvo la ficción de que seguía siendo su hogar. Mantuvo su registro de votante en Nueva Jersey. Su licencia de conducir se emitía allí. Sus cuentas bancarias estaban allí. Sus abogados trabajaban allí. Su testamento, cuando finalmente lo redactó, lo declaraba residente de Sinnaminson Township, en el condado de Burlington, y exigía que se tramitara en ese estado. El engaño era meticuloso, pero los números contaban otra historia. Antes de la mudanza, Dorrance tenía 10 empleados domésticos en Sinnaminson. Después, ese número cayó a 4. Tras la muerte de su madre y su hermana a finales de la década de 1920, el personal se redujo a 2. El gasto anual en esa propiedad pasó de casi $29,000 a poco más de $6,000. La factura mensual de electricidad y gas rondaba los $7. Dorrance la visitaba de vez en cuando. La propiedad colindaba con los campos experimentales de tomate de la empresa, y tenía razones prácticas para pasar por allí. Pero nada de eso cambiaba la realidad central. Desde noviembre de 1925 hasta el día de su muerte, la familia Dorrance vivió en Boatcrest. Todo lo demás era una puesta en escena. Por las noches, Dorrance se sentaba en una casa construida para una familia poderosa, dirigía una empresa que lo hacía más rico cada trimestre y bebía. Diversos relatos sugieren que bebía en exceso, un hábito que su hijo heredaría más tarde. Rechazó todos los intentos de banqueros de inversión que querían sacar la empresa a bolsa. Muchos veían la oportunidad como irresistible, pero ninguno logró siquiera una reunión. Dorrance no quería propietarios externos. No quería supervisión. Estaba dispuesto a mantener una factura eléctrica mínima en una casa que casi no habitaba para proteger una fortuna que sobreviviría generaciones. Tenía 56 años. Había redactado un testamento de más de 30 páginas. El sistema que había construido con tanto cuidado estaba a solo 5 años de derrumbarse, y la factura superaría los $30 millones. Capítulo 4. La muerte y el doble impuesto. John Thompson Dorrance murió el 21 de septiembre de 1930 a causa de una enfermedad cardíaca. Tenía 56 años. No murió en Boatcrest. Murió en Sinnaminson. La familia había pasado parte de ese verano en Bar Harbor, Maine, donde tenían una tercera residencia. Cuando regresaron a comienzos del otoño, Boatcrest estaba siendo preparado para la temporada. Así que Dorrance se detuvo en la vieja casa de Nueva Jersey, la misma que su esposa había descrito como común y bastante fea. Fue allí, en el lugar que había pasado años fingiendo que seguía siendo su hogar, donde su corazón se detuvo. Sus ejecutivos hicieron exactamente lo que indicaba su testamento. Presentaron el documento para su validación en el condado de Burlington, Nueva Jersey, identificándolo como residente de Sinnaminson Township. Su hermano Arthur lo sucedió como presidente de la compañía. El cuerpo fue trasladado al otro lado de la frontera estatal y enterrado en un cementerio en Pensilvania. Y entonces comenzaron a llegar las notificaciones. Pensilvania actuó primero. El estado sostuvo que Dorrance había sido residente de Radnor Township desde el momento en que su familia se mudó a Boatcrest en 1925. Designó a un tasador que valoró la herencia en casi $200 millones y estableció un impuesto sucesorio de más de 31 millones. Los ejecutivos lo impugnaron. Presentaron una apelación ante un tribunal local, que falló a su favor y anuló la tasación. Pero Pensilvania llevó el caso a su Corte Suprema, y en septiembre de 1932 esa decisión fue revertida. El fallo fue claro. Dorrance había residido en Pensilvania. La evidencia era abrumadora. Las 51 habitaciones, los 16 sirvientes,
los hijos asistiendo a escuelas locales, la vida social completamente centrada en Radnor. Sus declaraciones formales, su registro de votante, su licencia de conducir, nada de eso importaba. La conducta de una persona, determinó el tribunal, pesa más que cualquier documento. Los ejecutivos solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta se negó. Terminaron pagando millones en impuestos, más intereses y garantías adicionales por posibles cargos futuros. Entonces Nueva Jersey presentó su propio reclamo. El Estado tenía sus propios argumentos. Dorrance votaba allí, tenía sus cuentas allí, dirigía su empresa desde Camden y en su propio testamento afirmaba ser ciudadano de Nueva Jersey. El comisionado fiscal fijó un impuesto sucesorio de más de 12 millones sobre una herencia valorada en más de 100 millones. Los ejecutivos argumentaron que la cuestión ya había sido resuelta. No se puede gravar a una persona 2 veces por el hecho de morir. Nueva Jersey no estuvo de acuerdo. Sus tribunales confirmaron el impuesto en 1934, y su Corte Suprema lo ratificó a comienzos de 1935. Ambos estados sostuvieron que no estaban obligados a aceptar la decisión del otro. Cada uno tenía derecho a determinar la residencia por su cuenta. Y Nueva Jersey decidió que Dorrance también les pertenecía. Los ejecutivos acudieron nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. En diciembre de 1935, el fallo fue definitivo. El tribunal no intervendría. No tenía autoridad para frenar un proceso fiscal estatal que ya estaba en curso en tribunales locales. John Thompson Dorrance, que había pasado los últimos 5 años de su vida sosteniendo una ficción legal para proteger su fortuna, terminó siendo considerado residente de 2 estados al mismo tiempo. Pensilvania recaudó más de 14 millones. Nueva Jersey, más de 12 millones. La factura combinada superó los 26 millones de dólares. Si hubiera elegido un solo estado y lo hubiera declarado con claridad, el monto habría sido aproximadamente la mitad. El caso se convirtió en un precedente clave en la legislación fiscal estadounidense. Se estudió durante décadas y se utilizó como referencia en tribunales de todo el país. Estableció que 2 estados pueden reclamar a un fallecido, gravar su herencia, y ninguno está obligado a ceder ante el otro. Casi un siglo después, los especialistas en planificación patrimonial siguen usando este caso como advertencia. Había construido su fortuna eliminando lo innecesario, el agua de la sopa, las distracciones en la línea de productos, los socios dentro de la empresa. Pero en su propia muerte añadió algo que no hacía falta, una segunda residencia mantenida únicamente para aparentar, y eso duplicó el costo. Dejó un testamento. Lo que contenía marcaría a la familia Dorrance y a la compañía durante el resto del siglo XX. Capítulo 5. El testamento de 35 páginas. El testamento se leyó en Mount Holly, Nueva Jersey. Los herederos descubrieron que John Thompson Dorrance había dividido su fortuna en 6 partes. Su esposa, Ethel, recibió una 4ª parte. Su único hijo, John Jr., conocido como Jack, recibió otra 4ª parte, junto con la biblioteca personal de su padre y un reloj de pie. Las 4 hijas, Eleanor, Ethel, Charlotte y Margaret, recibieron cada una un 1/8. Incluso un 1/8 de la herencia de Dorrance era una suma que la mayoría de las personas jamás vería en toda su vida. En el momento en que se presentó el testamento, la fortuna total se estimaba en unos 150 millones de dólares. Pero el dinero no era lo más importante. Lo importante eran las acciones. Dorrance había pasado su vida rechazando cualquier oferta para vender o diluir su control sobre la empresa. En su muerte, pretendía mantener esa misma postura. El testamento instruía a sus ejecutivos, con el lenguaje más firme posible, a no vender las acciones de la compañía. Si alguna vez una venta resultaba inevitable, debía hacerse solo después de lo que él llamó la mayor de las deliberaciones, y todas las acciones debían venderse en un solo bloque. Nada de ventas parciales, nada de permitir que inversores externos adquirieran participación poco a poco. La estructura iba aún más lejos. Cuando cada uno de los hijos de Dorrance muriera, las acciones no pasarían simplemente a sus cónyuges ni se mezclarían con otros patrimonios. Pasarían a sus hijos, sus nietos, y los herederos de Jack, como grupo, recibirían el doble de lo asignado a los descendientes de cada una de las hijas.
El testamento garantizaba que la línea masculina, la que llevaba el apellido Dorrance, siempre mantendría la mayor participación. Había otro cálculo detrás de la elección de Nueva Jersey como residencia, más allá de los impuestos. Según la ley de Pensilvania, una viuda tenía derecho a 1/3 de los bienes personales de su esposo, sin importar lo que dijera el testamento. Nueva Jersey no tenía esa disposición. Al mantener la ficción de Sinnaminson, Dorrance se aseguró de que Ethel recibiría exactamente lo que él decidiera darle, ni $1 más. Incluso le pidió que firmara una declaración antes de su muerte, confirmando que su residencia legal era Nueva Jersey. El testamento no era un gesto de generosidad. Era una herramienta de control. Decía que poseer, cómo poseerlo y qué ocurriría si alguien desobedecía. Creó una estructura que duraría décadas, atando a hijos que aún estaban en la escuela y a nietos que todavía no habían nacido. Jack Dorrance tenía 11 años. Un periódico lo describió como lo más cercano a un conde o duque que existía en el país. Acababa de heredar una cuarta parte de la mayor empresa privada de alimentos en Estados Unidos, un reloj antiguo y un conjunto de instrucciones que definirían el resto de su vida. Capítulo 6. El príncipe y el prisionero. El niño que heredó la compañía de sopa creció sabiendo exactamente lo que era. En la universidad, conducía un automóvil equipado con sistemas de seguridad por miedo a un secuestro. Décadas después, como presidente de la empresa, tomaba una ruta diferente hacia la oficina cada día, acompañado por guardaespaldas. Jack Dorrance llegó a Princeton desde una escuela privada en Rhode Island, estudió geología y se graduó en 1941. Se alistó en el cuerpo de señales, sirvió en China y ascendió desde soldado raso hasta capitán. Después de la guerra, comenzó a trabajar en la planta de Camden. Su padre nunca había planeado que dirigiera la empresa. El testamento le dio propiedad, no autoridad. Había visto a demasiados herederos fracasar en puestos ejecutivos, y la estructura que dejó reflejaba esa precaución. La empresa fue dirigida primero por su tío Arthur y luego por una serie de ejecutivos que no pertenecían a la familia. Jack pasó más de una década ascendiendo desde puestos básicos, trabajando como supervisor de planta, asistente financiero y colaborador cercano del presidente, antes de ser nombrado presidente del consejo en 1962. Ocupó ese cargo durante 22 años. Durante ese tiempo, la empresa vendió acciones al público por primera vez en 1954 y se expandió hacia alimentos congelados, restaurantes y mercados internacionales. Pero Jack no se veía a sí mismo como un constructor. Se consideraba el guardián de lo que su padre había creado. Un amigo lo resumió de forma simple: sentía que su padre había hecho el dinero, y él no. No encontraba gran satisfacción en ser rico. Le resultaba tan incómodo como agradable. Jack se casó 2 veces. Su primer matrimonio terminó en divorcio en 1963. Se volvió a casar y se estableció en la línea principal de Filadelfia. Tuvo 3 hijos, un varón llamado John Thompson Dorrance III, conocido desde niño por un apodo, y 2 hijos menores, Mary, Alice y Bennett. Todos asistieron a la Universidad de Arizona. Sus fotografías no aparecían en los anuarios. Jack era reservado y bebía, continuando un patrón que venía de su padre. Apenas les habló a sus hijos sobre la empresa o la fortuna que algún día recibirían. En 1984, sorprendió a los accionistas al anunciar, casi de manera casual, que dejaría su cargo como presidente del consejo. Permaneció en la junta y siguió activo en la empresa. 5 años después, el 9 de abril de 1989, murió de un ataque al corazón en su casa. Tenía 70 años. Sus 3 hijos pasaron de recibir ingresos periódicos de fideicomisos a poseer directamente cerca de 1/3 de la compañía. La fortuna que su abuelo había encerrado en un testamento de 35 páginas ahora les pertenecía. Capítulo 7. El clan sin líder. Jack Dorrance había intentado en sus últimos años preparar a la siguiente generación. En marzo de 1989, reunió a sus hijos, sobrinos y sobrinas en un hotel en Virginia Occidental para un retiro de 3 días, mitad reunión familiar, mitad seminario empresarial. Los herederos recorrieron las operaciones, hicieron preguntas y convivieron con los ejecutivos. Jack observó desde la distancia y, por primera vez, sintió una cautelosa esperanza.
Murió menos de 2 semanas después. Los 9 primos Dorrance que ahora controlaban la mayoría de la empresa no formaban una familia unida. Eran 3 ramas distintas con tensiones propias. Los hijos de Jack, Mary, Alice y Bennett tenían la mayor participación combinada. Los primos mayores, descendientes de su hermana Eleanor, poseían una parte menor pero aún significativa. Un tercer grupo, descendiente de las otras hermanas, se encontraba en un punto intermedio. Gran parte de la riqueza familiar estaba concentrada en acciones de la compañía que habían heredado sin impuestos. Pero esas acciones también eran una trampa. Durante años, las ganancias se habían mantenido estancadas bajo una dirección que no había logrado resultados con su estrategia de expansión. Los primos que querían vender se enfrentaban a una realidad clara. Si suficientes de ellos vendían sus acciones en el mercado abierto, el precio se desplomaría. La única forma de obtener el valor completo era vender la empresa entera. A los pocos meses de la muerte de Jack, surgió un plan secreto de fusión. Se le dio un nombre clave. La idea comenzó de manera casual durante un viaje de esquí, cuando un miembro de la familia comentó que la empresa necesitaba un nuevo director ejecutivo. De esa conversación surgió una propuesta que habría fusionado la compañía con otra gran empresa de alimentos, creando una de las mayores del país. También habría trasladado la sede a otra ciudad y reducido a la familia de accionistas mayoritarios a minoritarios. Cuando Bennett y otro miembro clave de la familia descubrieron lo que se estaba negociando sin su consentimiento, hicieron una llamada y lo detuvieron. El plan murió, pero la división no. 3 ramas familiares, que en conjunto controlaban cerca del 17% de las acciones, presentaron documentos oficiales indicando su intención de vender. Contrataron a un abogado influyente y lo enviaron a la sede de la empresa con un mensaje claro. Encontrar una solución para todos o forzarían la venta. Los 3 hijos de Jack se mantuvieron firmes. Tenían suficientes acciones para bloquear cualquier operación, pero bloquear una venta no era lo mismo que arreglar una empresa. La compañía necesitaba una nueva dirección, y la familia necesitaba a alguien fuera del linaje para proporcionarla. A finales de 1989, el consejo contrató a un ejecutivo que ya había rescatado otra empresa del sector. Reestructuró operaciones, cerró negocios poco rentables y en menos de 2 años logró mejorar los resultados lo suficiente como para calmar a los disidentes. A comienzos de 1990, la crisis inmediata había pasado. Los inconformes no cambiaron de opinión, pero por el momento, el equilibrio se mantuvo. Los 3 herederos principales habían hecho lo que el testamento de su abuelo exigía. Se negaron a vender. Lo que ninguno de ellos podía prever era que el mayor de los 3, el ranchero de Wyoming que más había luchado por mantener la empresa en la familia, pronto tomaría una decisión que no tenía nada que ver con la compañía y todo que ver con la fortuna detrás de ella. Capítulo 8. El ranchero. John Thompson Dorrance III no fue criado para ser empresario. Sus padres se divorciaron cuando tenía 19 años y su madre lo llevó a Suiza. Regresó a Estados Unidos para estudiar en la universidad, obtuvo un título en negocios y luego hizo algo que ningún Dorrance había hecho antes. Desapareció. Compró un rancho cerca de una formación rocosa en Wyoming. Miles de acres de praderas abiertas, lejos de la ciudad, lejos de la vida empresarial, lejos del peso de su apellido. Criaba ganado bajo una marca propia, derivada de un apodo de la infancia. Ese apodo había surgido cuando de niño intentaba pronunciar el número romano que seguía a su nombre, y el sonido se quedó con él. Durante 15 años vivió como ranchero. Se casó, tuvo 2 hijos y construyó una vida completamente distinta. Su hogar era una casa amplia decorada con trofeos de caza. Vivía cómodo, pero no era rico en el sentido que su apellido podría sugerir. El fideicomiso de su padre le daba ingresos periódicos considerables, pero nada comparado con la fortuna que permanecía inmovilizada en acciones, esperando el momento de cambiar de manos. Cuando su padre murió en 1989, todo cambió. Su participación en la empresa pasó a valer cientos de millones. Sus ingresos se dispararon únicamente en dividendos. Se unió al consejo de la empresa y sorprendió a todos. Era intenso, impredecible y completamente involucrado. Viajaba por su cuenta para inspeccionar operaciones en distintos países. Para él, no era solo un negocio. Era una misión.
Había luchado para mantener la empresa en la familia. Había ayudado a detener aquel intento de fusión, y ahora se enfrentaba a una realidad distinta, un sistema fiscal que, en el momento de su muerte, se quedaría con más de la mitad de todo lo que acababa de heredar. Capítulo 9. El pasaporte irlandés. Las cifras eran claras. Según la ley estadounidense, cuando muriera, su patrimonio tendría que pagar más de la mitad de su valor en impuestos. En una fortuna de cientos de millones, eso significaba que sus hijos perderían una parte enorme de la herencia. Su abuelo había intentado jugar con el sistema manteniendo una dirección ficticia en otro estado, y eso le había costado a la familia una suma gigantesca. Él eligió un camino diferente. Decidió marcharse del país. A comienzos de los años 90, invirtió una gran cantidad de dinero en plantar árboles en cientos de hectáreas de terreno en Irlanda. Según la legislación de ese país en ese momento, los extranjeros que realizaban inversiones de ese tipo podían solicitar la ciudadanía. Cumplió con los requisitos. En 1995, se presentó ante un juez, juró lealtad y se convirtió en ciudadano de Irlanda. Luego entró en la Embajada de Estados Unidos en Dublín y firmó un documento de una sola página renunciando a su nacionalidad. Las consecuencias fueron inmediatas y calculadas. En Irlanda, los impuestos sobre herencias eran mínimos en comparación. Aún podía visitar su rancho en Wyoming, que había transferido a sus hijos años antes. Podía asistir a reuniones del Consejo en Estados Unidos, pero no podía pasar más de cierto tiempo al año en suelo estadounidense sin arriesgarse a ser considerado residente fiscal. En noviembre de 1996, vendió sus acciones de la empresa. La operación alcanzó una cifra de cientos de millones. Se instaló en una residencia en Dublín, pasaba temporadas en una propiedad privada en las Bahamas y, en gran medida, desapareció de la vida pública. La reacción en Estados Unidos fue inmediata. Políticos criticaron duramente su decisión, y se propusieron nuevas medidas para evitar que personas con grandes fortunas abandonaran el país únicamente por razones fiscales. Se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de un nuevo tipo de emigrante. No alguien que huía de la pobreza o la persecución, sino alguien que escapaba del sistema tributario. La ironía era evidente. Décadas antes, su abuelo había mantenido una casa en la que nunca vivía para evitar impuestos estatales, y aquello había terminado en desastre. Ahora, el nieto había abandonado todo un país por la misma razón. El impulso era el mismo, solo que llevado a otra escala. Capítulo 10. La Amazona. Mientras él se preparaba para irse, su hermana tomó el camino opuesto. Mary Alice Dorrance Malone se quedó en Pensilvania, permaneció en el consejo y siguió dedicada a su verdadera pasión. Nació en 1950, hija de Jack Dorrance y su esposa. Creció en una zona rural rodeada de campos y tradiciones, y desde niña desarrolló un vínculo profundo con los caballos. Ese vínculo nunca desapareció. En sus 20 años, ya dirigía un centro de entrenamiento en Arizona, formando a jóvenes jinetes y creando nuevas iniciativas ecuestres. En 1976 regresó a Pensilvania y fundó su propia granja especializada. En ese momento, ciertas líneas de caballos europeos eran prácticamente desconocidas en Estados Unidos, y los criadores locales tenían poco acceso a ellas. Ella cambió esa realidad. Comenzó a importar ejemplares de alto nivel desde Europa y, durante décadas, introdujo algunos de los linajes más influyentes del mundo en el país. Uno de sus caballos se convirtió en una referencia nacional por su rendimiento tanto en salto como en doma. Más adelante, creó una fundación dedicada a apoyar la formación en esta disciplina. Otros ejemplares destacados siguieron, logrando victorias en competiciones de alto nivel y campeonatos nacionales. Pero no era solo criadora. También competía. Participó en pruebas exigentes, estuvo cerca de formar parte del equipo olímpico y demostró que los caballos criados en Estados Unidos podían competir al más alto nivel internacional. A lo largo de su carrera acumuló decenas de victorias, recibió reconocimientos importantes dentro del deporte ecuestre y obtuvo triunfos en eventos de prestigio. Fue pionera en introducir ciertos tipos de caballos de alto rendimiento en una época en la que apenas se veían en competición. A comienzos de 2025, una importante organización internacional reconoció toda su trayectoria con un premio a la carrera. Su proyecto creció hasta incluir instalaciones adicionales en otro estado,
y los caballos que crió o importó terminaron compitiendo en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y finales de Copas Mundiales. Sus descendientes ganaron medallas en campeonatos mundiales y compitieron en algunos de los escenarios ecuestres más prestigiosos del mundo. Lo que comenzó como una sola granja en Pensilvania, terminó convirtiéndose en uno de los programas de cría más respetados a nivel internacional. Pero los caballos eran solo una parte de su vida. La otra parte pertenecía a la empresa. Mary Alice fue elegida para formar parte del Consejo de Administración en 1990, un año después de la muerte de su padre. Permaneció allí más tiempo que cualquier otro miembro en la historia de la compañía. Su participación la convirtió en la mayor accionista individual, y su fortuna alcanzó miles de millones de dólares. Una galería cercana colocó latas reales en su escaparate y las vendía a bajo precio, burlándose de la idea de que una sopa pudiera ser considerada arte. Los críticos rechazaron la exposición, la calificaron de superficial, una broma. Las ventas fueron escasas. El copropietario de la galería decidió quedarse con toda la colección. Pagó una suma relativamente pequeña por las 32 pinturas. Décadas después, las vendió a un museo por una cifra millonaria. El artista no había elegido ese objeto al azar. Había comido lo mismo durante años. Esa lata roja y blanca era uno de los elementos más familiares de su vida cotidiana. Y precisamente eso era lo importante. Al pintarla con precisión casi mecánica y exhibirla como arte, planteó una pregunta incómoda. ¿Dónde termina lo comercial y comienza lo cultural? ¿Sigue siendo un producto si está colgado en un museo? ¿Se convierte en arte solo por cambiar de contexto? No eran preguntas vacías. Cambiaron el rumbo del arte en Estados Unidos. Antes de eso, dominaban corrientes centradas en la expresión individual, en la pincelada visible, en el artista como figura central. Él rechazó todo eso. Utilizó métodos casi industriales, eliminó cualquier rastro personal en la obra. Las latas parecían impresas, y eso era intencional. Si la producción en masa definía la vida moderna, el arte también debía reflejarlo. Lo que casi con certeza no sabía era la historia detrás de esa etiqueta que estaba reproduciendo. El diseño rojo y blanco había sido elegido décadas antes por un ejecutivo que se inspiró en los colores de un equipo deportivo universitario. El medallón dorado en el centro conmemoraba un premio obtenido en una exposición internacional en París. Ambos detalles ya tenían más de 60 años cuando Warhol colocó su caballete. La etiqueta apenas había cambiado en todo ese tiempo. Ya era un símbolo de la historia comercial estadounidense antes de convertirse en un símbolo del arte. Con el paso de las décadas, la ironía se hizo aún más evidente. En 1962, Warhol luchaba por ser reconocido, intentando dejar atrás el trabajo comercial que pagaba sus cuentas pero no le daba prestigio. Mientras tanto, la empresa era una de las más exitosas del país. Sus latas estaban apiladas en prácticamente todos los supermercados. Pero hacia el final del siglo, el equilibrio cambió. Las pinturas de latas de sopa pasaron a valer más, por unidad, que cualquier producto que la compañía hubiera vendido jamás. La copia terminó superando al original. Quienes visitan la tumba de Warhol no llevan flores. Dejan latas de sopa. En su mayoría, de tomate. Las colocan sobre la lápida, expuestas a la lluvia y al sol, dejadas por personas que sienten que ese gesto significa algo, aunque no sepan explicarlo del todo. Es homenaje, es broma, es comentario cultural, todo al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que él habría apreciado. Durante su carrera, jugó constantemente con la línea entre lo sincero y lo irónico. Incluso después de su muerte, esa línea sigue difusa. La etiqueta roja y blanca que un ejecutivo tomó de un uniforme deportivo hace más de un siglo ahora cuelga en algunos de los museos más importantes del mundo. El medallón de París sigue en la lata. El diseño sigue en las estanterías. Y en algún punto entre el supermercado y la galería, una simple lata de sopa se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del arte moderno estadounidense. La familia detrás de todo esto nunca encargó esas pinturas. Nunca las pidió. Nunca las necesitó. La lata hablaba por sí sola. Capítulo 13. 15.000 millones en sopa. En noviembre de 2024,
la empresa cambió su nombre. Dejó de ser la Campbell Soup Company para convertirse simplemente en la Campbell Company. El cambio parecía pequeño, pero reflejaba algo mucho más grande. El negocio había crecido más allá del producto que lo originó. Aquella compañía que se construyó alrededor de una sola lata ahora generaba miles de millones al año y reunía múltiples marcas bajo su control. Seguía teniendo su sede en la misma ciudad donde todo comenzó, en el mismo lugar donde un joven químico había montado su laboratorio aceptando un salario mínimo. El crecimiento llegó en etapas. Se fueron incorporando nuevas líneas, nuevas empresas, nuevas categorías. Cada adquisición alejaba un poco más a la compañía de la sopa y la acercaba a un modelo más amplio, el de un gigante de alimentos diversificado. La lata roja y blanca seguía existiendo, pero ya no era el centro del negocio. La familia tampoco tenía ya la mayoría absoluta. Con el paso de los años, herencias, ventas y divisiones redujeron su participación a cerca de un tercio. Era menos que antes, pero seguía siendo suficiente. Suficiente para influir, para bloquear decisiones clave, para mantener presencia en el consejo. La nueva generación ocupaba ahora esos espacios. Algunos permanecían en Estados Unidos, otros en Europa. Algunos seguían de cerca la empresa, otros apenas tenían contacto. La familia que una vez se reunía unida ahora estaba dispersa, conectándose, cuando lo hacía, a través de abogados y estructuras legales. Y aún así, la instrucción escrita décadas atrás seguía presente en cada decisión importante. No vender. No perder el control. Transmitir la fortuna. 3 generaciones lo habían cumplido, cada una a su manera. El fundador construyó el imperio y rechazó abrirlo al público. Su hijo lo mantuvo durante años sin cambiar el rumbo. La siguiente generación tomó caminos distintos, pero conservó su posición. Ahora la 4ª generación está al mando. Han heredado algo más que dinero. Han heredado una responsabilidad que no eligieron y que no es fácil rechazar. El testamento no solo repartía bienes, imponía un propósito. Y ese propósito, la idea de que cada generación debía sacrificar algo para mantener intacta la empresa, ha marcado cada decisión desde entonces. La lata sigue siendo roja arriba y blanca abajo. El medallón sigue en el centro. Más de un siglo después de que alguien encontrara la forma de concentrar la sopa, ese mismo producto sigue en estanterías y cocinas. Ya no cuesta 10 centavos. Pero su apariencia casi no ha cambiado. La tipografía sigue siendo la misma. El símbolo sigue ahí. La única incógnita real nunca ha sido el producto. Ha sido la familia. Si podrán mantenerse unidos tanto tiempo como ha perdurado la lata. 3 generaciones lo intentaron. La 4ª está ahora en posición de hacerlo. La fortuna asciende a miles de millones. El testamento dice conservar. El instinto, como demostraron 2 hombres con el mismo nombre en épocas distintas, dice protegerlo a cualquier precio. Si esas 2 fuerzas pueden seguir coexistiendo en la próxima generación es la única pregunta.